Estimados amigos, esperamos que se encuentren ustedes muy bien. Como hemos estado comentando en nuestros últimos reportes especiales, estamos revisando lo que consideramos será sin duda una de las grandes tecnologías disruptivas que nos permitirá hacer crecer la operación hacia la sustentabilidad en los centros de datos y sobre todo a la eficiencia operativa propiamente. Y esto es debido a que, de acuerdo a lo que demuestra esta encuesta, como siempre, clase global realizada por el Optime Institute Intelligence, nos permite definir que los cambios graduales pero definitivos, tanto en las expectativas comerciales como en los requisitos técnicos, está moviendo hacia los centros de datos actualmente hacia el uso de la refrigeración líquida directa. Hay obstáculos que superar antes de que la refrigeración líquida directa esté lista para una adopción generalizada a gran escala, pero muchos usuarios y administradores en la industria de los centros de datos esperan que esta evolución sea solo cuestión de tiempo, pero de que se va a llevar a cabo es un hecho. Este informe, resultado de la encuesta del Optime Institute Intelligence, explora las prácticas, expectativas, barreras que limitan y factores para la tecnología de refrigeración líquida directa en la operación de centros de datos. A pesar de los beneficios comerciales prometidos, la refrigeración líquida directa está actualmente relegada a usos de nicho y es probable que el enfriamiento por aire siga siendo dominante durante algunos años, pero seguramente serán los menos. Sin embargo, la investigación del Optime Institute sugiere que esta década verá un cambio mucho más amplio hacia la refrigeración líquida directa en los centros de datos, y esto es derivado de un impulso por una confluencia de tendencias, como el rápido aumento de la potencia requerida por los servidores y las expectativas comerciales en torno a la sustentabilidad de los centros de datos. Un cambio hacia la refrigeración líquida directa no estará exenta de dificultades. Sin embargo, es muy probable que el impulso para superarla resulte mucho mayor que estas barreras. El uso de la refrigeración líquida directa es actualmente escaso entre los operadores de centros de datos encuestados, pero muchos de estos entrevistados predicen una gran aceptación dentro de un horizonte de tiempo no mayor a 5 años. La capacidad de manejar racks de alta densidad es el principal impulsor comercial para la refrigeración líquida directa, y la reducción de costos de infraestructura y la sustentabilidad mejorada son más importantes en un futuro cercano. Los requisitos de energía y temperatura del servidor de silicio de próxima generación pronto forzarán la demanda hacia la refrigeración líquida directa al provocar que el enfriamiento por aire sea cada vez muy poco práctico. La falta de estándares para la tecnología de refrigeración líquida directa es uno de los principales factores que impide que esta tecnología desplace al enfriamiento por aire. Sin embargo, la adopción de la refrigeración líquida directa será gradual en la mayoría de los centros de datos y la mayoría de los operadores operarán una combinación de sistemas informáticos, tanto enfriados por aire como enfriados por la refrigeración líquida directa, es decir, configuraciones híbridas. Sin embargo, cada vez habrá más una mezcla de estos sistemas en el mismo gabinete o rack. Vamos a ofrecer un adecuado contexto acerca de esta tecnología. El enfriamiento sigue siendo una fuente importante de ineficiencias en los centros de datos, ya que desperdicia no solo energía, sino capital de inversión en forma de costosos equipos de energía y enfriamiento. Después de una fase de rápidas innovaciones técnicas que van desde el flujo de aire optimizado hasta los métodos de rechazo de calor sin compresores, las ganancias en eficiencia energética de enfriamiento se han estancado.
en cuanto a la tecnología. Según la encuesta global de centros de datos de 2021 del Uptime Institute, la efectividad anualizada del uso de energía de la industria está en promedio en 1.57, una mejora masiva desde el 1.98 en 2011, pero solo marginalmente mejor que el mínimo histórico de 2018 en que se quedó estandarizado en 1.58. La refrigeración líquida directa es una recolección de técnicas que eliminan el calor mediante la circulación de un refrigerante directo a la electrónica de la tecnología de la información, remediando los desafíos de costo y eficiencia energética que enfrentan los centros de datos. Sin embargo, el paso a este enfriamiento líquido se ha limitado en gran medida a aplicaciones seleccionadas en computación de alto rendimiento. Hasta ahora, este HPC, la densidad extrema de infraestructura en que los componentes de hardware están bien empaquetados, es valioso para la interconectividad de alta velocidad entre los nodos de cómputo. En cuanto a la sustentabilidad ambiental, solo hay unas pocas excepciones de operadores que utilizan la refrigeración líquida directa para infraestructuras informáticas genéricas a gran escala. Tenemos solamente un caso trascendental, como el OVH Cloud en Francia. En general, los centros de datos se adhieren a la refrigeración por aire como estándar, incluso en nuevas construcciones, ya que la refrigeración por aire ya está muy bien sustentada y es muy bien comprendida y funciona bien para la mayoría de las instalaciones. Sin embargo, Uptime Institute Intelligence considera que el equilibrio pronto comenzará a cambiar hacia la refrigeración líquida directa después de múltiples inicios en falso en el mercado comercial y retrasos en los proyectos para algunos de los principales operadores. En este momento hay una actividad renovada en torno a la refrigeración líquida directa. Las aplicaciones informáticas que requieren infraestructuras de alta densidad son cada vez mayores y más comunes. Esto incluye la proliferación de la computación técnica y el análisis utilizando enormes conjuntos de datos y el campo emergente de redes neuronales profundas. Además, la presión está aumentando sobre los operadores para mejorar aún más la eficiencia y la sustentabilidad, ya que las ganancias prácticas de la eficiencia de la refrigeración por aire han seguido su curso. Incluso las instalaciones optimizadas de manera más agresiva desperdician una cantidad significativa de energía, estimada en al menos del 15 al 20%. En enfriamiento por aire y pérdidas parasitarias relacionadas, como ventiladores de los propios equipos de TI y pérdidas de energía en dichos equipos de tecnologías de la información. La evolución del silicio en las aplicaciones de tecnologías de la información están centrados en que probablemente comenzarán a empujar a los operadores de centros de datos hacia la aplicación de la refrigeración líquida directa masivamente. La potencia del chip del servidor y en consecuencia la potencia del servidor en su conjunto aumentará aún más debido a una combinación de tendencias de tecnología de semiconductores y consideraciones económicas en torno a la infraestructura de los centros de datos. Esto no es una predicción para un futuro lejano. Es muy probable que sea inminente en la segunda mitad de la década del 2020. El Uptime Institute espera que las densidades de energía de silicio y servidores convencionales provoquen gradualmente que el enfriamiento por aire resulte cada vez menos práctico, y tenga una clara desventaja de costos, tanto operativamente como en términos de inversiones de capital. Si bien la necesidad futura de implementaciones de refrigeración líquida directa resulta más amplia, esto se presenta cada vez más claramente, ya que existen complejidades técnicas y comerciales
y esto resulta en la raíz de los desafíos, sobre todo en la falta de estándares y normatividad dentro del mercado de la refrigeración líquida directa, a diferencia de la refrigeración por aire que ya está muy sustentada, donde el aire actúa como el medio de refrigeración estándar y como interfaz entre las instalaciones y las tecnologías de información. No existe un refrigerante estándar comparable o una línea de demarcación para la refrigeración líquida directa. Hay algunos esfuerzos para crear algunos estándares de interfaz mecánico, especialmente dentro del Open Computer Project, pero pasarán años antes de que esto se materialice en la forma de un producto estandarizado. Hay poca coordinación entre los proveedores para crear plataformas de refrigeración líquida directa para beneficio mutuo, lo que resulta en una serie de sistemas incompatibles en el mercado, con un soporte irregular de los proveedores de hardware de tecnologías de la información. Los operadores sin un enfoque de infraestructura estratégica para crear estándares internos para la refrigeración líquida directa. Esto puede mantener varios sistemas de refrigeración líquida directa en paz, cada uno con sus propias peculiaridades e interoperabilidad limitada, lo que aumenta su costo operativo y los riesgos asociados a la operación. Sin embargo, los sistemas de refrigeración líquida directa que están disponibles actualmente han evolucionado significativamente en los últimos años y se han vuelto más fáciles de adoptar prácticamente, instalar y operar. Un número creciente de instalaciones de producción que operan bajo esta refrigeración líquida directa en entornos en vivo están proporcionando a los proveedores más datos para informar el desarrollo de productos en términos de confiabilidad, facilidad de uso y compatibilidad de materiales. Este informe del Uptime Institute Intelligence explora las tendencias y dinámicas direccionales que impulsan y simultáneamente inhiben la proliferación de la refrigeración líquida directa. La metodología del Uptime Institute Intelligence para realizar este deporte se realizó mediante la evaluación de la tecnología de la refrigeración líquida directa en 2021 y en el primer trimestre de este 2022. El análisis y las opiniones en este informe se basan en una combinación de investigación cualitativa y cuantitativa y al mismo tiempo se basan en la investigación previa del Uptime Institute en el área. Realizamos entrevistas con varios proveedores y propietarios operadores de centros de datos para comprender sus respectivos enfoques y puntos de vista acerca de la refrigeración líquida directa. Además, el Uptime realizó una encuesta global con propietarios de centros de datos, operadores de centros de datos, gerentes y proveedores de tecnologías de la información, incluidas empresas de diseños de centros de datos, empresas de ingeniería de centros de datos, así como empresas de consultoría de centros de datos y proveedores de productos y servicios. La encuesta acerca de la refrigeración líquida directa de 2022 fue realizada en línea por el Uptime Institute entre el 29 de diciembre de 2021 y el 20 de enero de 2022 con un total de 197 operadores de centros de datos empresariales alrededor del mundo. Derivado de esto, se definió la refrigeración líquida directa como una amplia categoría de técnicas en las que se entrega un fluido refrigerante a los componentes de los sistemas de tecnologías de la información, por ejemplo, procesadores, memorias y otros componentes electrónicos para la transferencia de calor. Dicha transferencia puede ocurrir a través de disipadores de calor o contacto directo. Este informe excluye otros sistemas que llevan líquido al gabinete, como los intercambiadores de calor de puerta trasera, debido a su dependencia del aire como medio exclusivo para transferir calor de la electrónica de las tecnologías de la información.
hacia la infraestructura de la refrigeración de la instalación propiamente. Esto no es una distinción arbitraria. Existen grandes diferencias en las características técnicas y comerciales de estos sistemas. Optime Institute Intelligence ha identificado 6 tipos principales de plataformas de tecnologías de refrigeración líquida directa en este estudio, y estas se dividen en 2 categorías más amplias: las de placa fría, que son el enfriamiento de chip de precisión de circuito cerrado, y sistemas de inmersión. Revisemos los sistemas de placas frías. Hay 3 tipos diferentes de sistemas de refrigeración líquida directa de placa fría, que a veces también se conocen como enfriamiento de chip de precisión directo o chip de circuito cerrado. Placas frías en agua: el agua purificada, el agua desionizada o una mezcla de agua-glicol circulan en un circuito cerrado para eliminar el calor a través de las placas frías de los componentes más potentes y más calientes, como el procesador del servidor central, las unidades de procesamiento de gráficos u otros aceleradores y los bancos de memorias. Las placas frías suelen absorber entre el 70 y el 80% de la carga total del calor provocado por los servidores, dependiendo de la configuración y la intensidad de la cómputo y la carga de trabajo provocado por esto. Los sistemas de placas frías de agua son los más establecidos debido a su popularidad de grandes datos antecedentes en la computación de alto rendimiento, pero existen preocupaciones de fugas entre los operadores de centros de datos. Las placas frías de refrigerantes eléctricos monofásicos en lugar de agua. Estas placas utilizan un tipo de fluido dieléctrico de ingeniería como refrigerante. No hay riesgo para la electrónica en caso de fugas. Las propiedades inertes significan que no existe riesgo de corrosión para los materiales internos en los serpentines, como la propia placa fría o el intercambiador de calor. En comparación con el agua, estos líquidos tienen una menor capacidad térmica para el mismo volumen operativo, lo que significa que la misma capacidad de enfriamiento requiere un caudal más alto que las placas frías enfriadas por agua, lo que tiende a resultar en una mayor presión y energía de bombeo requerida. Esta es una opción relativamente nueva con solo un registro operativo limitado. Las placas frías de refrigerante dieléctrico bifásico son aquellas en donde el refrigerante dieléctrico hierve a temperaturas relativamente bajas, por ejemplo, debajo de los 49 grados centígrados, dentro de la cámara de la placa fría. El refrigerante vaporizado sale del servidor a través de mangueras y pasa a través de un condensador para ser recirculado. La alta cantidad de energía absorbida en el cambio de fase, ebullición o evaporación, proporciona casi toda la capacidad de enfriamiento. El punto de ebullición se establece adecuadamente bajo para mantener el silicio dentro de las temperaturas de funcionamiento a través de la selección de fluidos y el control de la presión del sistema en un circuito cerrado. Aunque esta opción es una adición reciente a la gama de sistemas de refrigeración líquida directa, vemos que ha provocado un interés considerable en este enfoque debido a su alto rendimiento de enfriamiento, bajo riesgo y relativa facilidad para su adopción. En cuanto a los sistemas de inmersión, existen 3 tipos diferentes de sistemas de refrigeración líquida directa. La inmersión de chasis monofásico, en donde cada servidor tiene un chasis de inmersión sellado y autónomo, o en algunos casos varios nodos de servidores compactos comparten un chasis. Dentro de dichos chasis, los componentes están parcial o totalmente sumergidos,
Cuando se sumerge parcialmente, el refrigerante se entrega primero a los componentes principales como procesadores, aceleradores de gráficos y módulos de memoria. Esta técnica permite que el desbordamiento de fluidos en la placa del servidor enfríe otros componentes electrónicos de menor potencia, lo que reduce el volumen del líquido requerido. Una característica clave de todos los sistemas de inmersión de chasis es poder integrarse en gabinetes estándar colocados verticalmente, incluidos los gabinetes de refrigeración líquida directa parciales, combinados con sistemas refrigerados por aire. La inversión monofásica en tanque. En esto, los sistemas de tecnologías de la información están sumergidos en cubos de refrigerante dieléctrico que circula, denominados de convección forzada, o se basa en la convección natural del líquido más caliente que se eleva hacia la parte superior. El enfriamiento se basa en la capacidad del fluido para absorber energía térmica, que es una combinación que funciona también dentro del líquido y difunde el calor y la dinámica del fluido alrededor de los componentes alimentados. La mayoría de proveedores de sistemas de inmersión eligen un refrigerante monofásico por su disponibilidad, el potencial calentamiento global insignificante, bajo costo e implementación sencilla. La inmersión de tanque bifásico. En esta tecnología, los tanques sellados albergan servidores y contienen refrigerante dieléctrico en una piscina que hierve a una temperatura relativamente baja, por ejemplo 49 grados centígrados, a presión atmosférica. La vaporización del refrigerante absorbe el calor de la tecnología de la información y proporciona la mayor parte del efecto del enfriamiento. El vapor sube al condensador en la parte superior del tanque, se condensa en líquido y recircula nuevamente. El Uptime Institute considera que este tipo de sistema realmente es aspiracional para un uso a gran escala, ya que ofrece un alto rendimiento en enfriamiento que captura toda la carga de calor. Sin embargo, está cargado con problemas de compatibilidad de materiales, pérdida de refrigerante de material debido a fugas y a un alto costo de los refrigerantes. El Uptime Institute, de acuerdo a esta encuesta, espera que las técnicas de la refrigeración líquida directa evolucionen a medida que los proveedores cumplan con los requisitos de los clientes y los desafíos técnicos a través de innovaciones de ingeniería, difuminando algunas de las líneas existentes entre los diferentes enfoques detallados anteriormente. Dichos detalles de los desarrollos futuros, por desgracia, aún no están muy claros. Construyendo el caso de negocio. Es relativamente fácil cómo se están integrando las soluciones de diferentes fabricantes como Alfa Laval, desplegados en esta dispositiva en particular en sus intercambiadores de calor de placas. Este fabricante nórdico ha logrado gran aceptación en estas tecnologías y están construyendo básicamente los nuevos casos de negocios que se ofrecen a los potenciales clientes que están adoptando a nivel mundial la refrigeración líquida directa. Empecemos a revisar los resultados de esta encuesta. Más de un tercio de las empresas ya tienen algunos racks por encima de los 20 kilowatts. Esta es la gráfica 1 de esta encuesta, en donde se preguntó a los encuestados, que en su universo total fueron 162. ¿Cuál es la densidad de rack de servidores más común en promedio modal implementada en sus centros de datos? El 7% contestó que 70 kilowatts por rack o más, que son los menos. El 2% contestó que entre el 60 y 69 kilowatts por rack. El 4% contestó que 50 a 59 kilowatts por rack. El 3% contestó que de 40 a 49 kilowatts por rack. El 30 a 39 kilowatts por rack fue el 7% de los encuestados.
El 15% de los encuestados contestó que de 20 a 29 kilowatts por rack y la gran mayoría, que representa el 35% de los encuestados, contestó que entre el 10 y el 19 kilowatts por gabinete. El 23% contestó que de 5 a 9 kilowatts por rack y tan solo el 3% de los encuestados contestó que 1 a 4 kilowatts por rack, que como vemos esto es la menor cantidad de encuestados. La gráfica 2 representa que la encuesta realizada por Optam Institute Intelligence muestra que entre las empresas que actualmente no utilizan la refrigeración líquida directa, los ahorros de costos relacionados con la energía y las capacidades de sustentabilidad mejoradas se clasifican como lo más importante cuando se considera la implementación de la refrigeración líquida directa. Más importante que la necesidad de enfriar racks de tecnologías de la información de alta densidad es lo que nos muestra esta gráfica 2. El potencial de ahorro de costos al comprimir la huella física de la infraestructura se considera un factor positivo importante para la refrigeración líquida directa y también fue un tema común en nuestras entrevistas a los centros de datos empresariales. ¿Cuál de las siguientes ventajas cree que es más importante para su organización al cambiar hacia implementar una refrigeración líquida directa? Se pidió que eligiera lo que correspondiera. El universo entrevistado fueron 106 personas alrededor del mundo. El 67% respondió ahorro de costos gracias a la reducción del consumo de energía. El 54% de estos entrevistados respondió que la mejora de la sustentabilidad ambiental. El 49% respondió una necesidad actual de manejar racks de tecnologías de la información de alta densidad. El 42% respondió que el ahorro de costos por una huella reducida, por ejemplo, menos racks para la misma capacidad de tecnologías de la información. El 33% respondió la preparación para el futuro de la infraestructura y nuestra necesidad de migrarnos hacia centros de datos de colocation a un largo plazo. El 22% dijo la reducción del promedio de fallas de los componentes de las tecnologías de la información y el 6% respondió que nada del abanico anterior era lo que se esperaba. Las preocupaciones sobre el costo del cambio y las fallas son barreras comunes de la refrigeración líquida directa de acuerdo a la gráfica 3. El costo inicial de la adopción, los factores anteriores pueden ser costosos, pero el costo de implementar sistemas de refrigeración líquida directa a escala aumenta aún más por el desembolso que significa para sistemas de tecnologías de la información construidos a pedido y equipos de enfriamiento adicionales. Este equipo puede incluir los CDUs, la plomería, los gabinetes nuevos o en el caso de los sistemas de inmersión, tanques y grandes cantidades de fluidos eléctricos, lo que pudiera resultar costoso para los sistemas bifásicos. Las preocupaciones sobre el costo de la adopción son lo más importante para los operadores de centros de datos empresariales, de acuerdo a esta gráfica 3. Fue lo más citado de manera más común como una barrera que el miedo a las fugas de refrigerante. Estos costos pueden compensarse en el caso de una nueva construcción de centros de datos o una expansión de capacidad, a diferencia de una actualización de un centro de datos existente para aplicar la refrigeración líquida directa, evitando la mayoría de los desembolsos de capital para la infraestructura de refrigeración por aire y ahorrando en bienes raíces o construcción a través de la densificación. La pregunta que se realizó a un número de 104 entrevistados fue: ¿cuál de estos considera los principales obstáculos en la implementación de la refrigeración líquida directa para sus propios centros de datos? Se pidió que no eligieran más de 3 de estas alternativas de respuestas
pre-realizadas. El 57% respondió que el aumento del costo y el aumento del costo para sus clientes. El 41% respondió que dificultades en los servicios de la cadena de suministro, incluidos los equipos informáticos y de las instalaciones. El 38% respondió que preocupaciones acerca del personal, por ejemplo, los temas de capacitación y seguridad bien realizada. El 50% respondió que su mayor preocupación era la fuga de refrigerantes. El 40% respondió que fallas directas del sistema de refrigeración líquida directa. El 33% respondió que sus temas de preocupación era el mantenimiento de disponibilidad de la refrigeración, operativamente hablando. El 22% respondió que fallas de componentes de tecnologías de información derivado de la refrigeración líquida directa era su mayor preocupación y tan solo el 11% definió como otras preocupaciones. Estimados amigos, hasta aquí llegamos en la revisión de esta tecnología, de esta encuesta. En el siguiente reporte especial continuaremos revisando las grandes implicaciones de la tecnología de la refrigeración líquida directa desde el punto de esta encuesta del Optime Institute Intelligence.